Vamos a hablar del desarrollo del sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético en sí se desarrolla a partir del mesénquima que se origina del mesodermo paraxial, la hoja somática del mesodermo lateral y la cresta neural. En esta imagen podemos observar cortes transversales del embrión en donde nos muestra el desarrollo del mesodermo, que está en color rojo. En la cuarta imagen, marcada como D, podemos observar el desarrollo avanzado del mesodermo, donde encontramos el somita, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral con sus dos capas, somática y visceral. En esta imagen de microscopía electrónica observamos el tubo neural, por debajo tenemos a la notocorda y en ambas partes laterales tenemos al mesodermo, en donde podemos observar al somita, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral con sus dos capas. En esta otra imagen podemos observar también el tubo neural y los somitas a los lados. A partir de la cuarta semana aproximadamente, el somita se divide en dos porciones, una porción dorsal y una porción ventral. De esta porción ventral se va a originar el denominado esclerotoma. Estas células se vuelven polimorfas, constituyéndose en el mesénquima o tejido conectivo laxo embrionario. Posteriormente, estas se diferencian a fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. De la misma manera lo hace la hoja somática y la cresta neural. En la quinta semana podemos observar los primeros indicios de formación de cartílago. En el mesénquima se van formando los denominados centros de condrificación, en donde observamos las células que van a dar origen a los condroblastos, los denominados precondrocitos. Los condroblastos van a dar origen a la matriz cartilaginosa, que posteriormente va a madurar hacia cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago elástico. La expresión del factor de transcripción SOX9 desencadena la diferenciación de estas células mesenquimatosas a condroblastos. El hueso se origina de dos formas, por osificación intramembranosa o por osificación endocondral. La osificación intramembranosa es aquella en la cual el tejido óseo se origina a partir del mesénquima directamente, y la osificación endocondral es aquella en la que el hueso se forma a partir de un molde cartilaginoso. En la osificación intramembranosa, a partir del mesénquima se produce una vaina membranosa muy vascularizada, en donde se observan los osteoblastos, que inicialmente van a empezar a secretar el osteoide o matriz ósea no mineralizada. Una vez que esta matriz rodea por completo a los osteoblastos, estos se transformarán en osteocitos. Esta matriz osteoide se irá calcificando mediante el depósito de fosfato cálcico para dar origen al hueso inmaduro. Este hueso inmaduro posteriormente va a ir siendo modificado nuevamente para formar el hueso maduro. Las células mesenquimatosas en estos centros de osificación se alargan y se diferencian a células osteoprogenitoras. Estas células expresan el factor de transcripción CBFA1 o RUNX2. En esta imagen observamos hueso inmaduro no laminar a la izquierda y a la derecha el hueso maduro laminar. La osificación endocondral, como mencionamos, se produce a partir de un molde cartilaginoso. En este ejemplo, vemos el esquema de un hueso largo
Podemos ver que el proceso de osificación se inicia en la zona que va a corresponder a la diáfisis a partir de las células osteoprogenitoras ubicadas en lo que se transformará en el periósteo. Podemos ver que ese proceso se va extendiendo hacia ambos extremos del hueso. Posteriormente, la osificación va a continuar en los denominados centros de osificación epifisarios. Entre la sexta y octava semana, en la zona intermedia de los moldes de cartílago aparece el denominado mesénquima interzonal, que a medida que va madurando va a diferenciarse a articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y las articulaciones sinoviales. En estas últimas, el tejido mesenquimal se va a diferenciar hacia el tejido sinovial y hacia cartílago articular. Durante la cuarta semana, la columna vertebral se va a formar a partir de las células del esclerotoma. Estas células van a migrar y a rodear a la médula espinal y a la notocorda para fusionarse con las células del somita opuesto. Durante el proceso de formación de las vértebras, los somitas sufren el proceso denominado resegmentación, en la cual la porción caudal y la porción cefálica de cada uno de los somitas se fusionan para formar una vértebra. La porción intermedia entre de cada somita va a formar una porción del anillo intervertebral, la porción fibrosa del anillo intervertebral. La notocorda, que ha sido rodeada por el mesénquima, va a formar posteriormente el núcleo pulposo de cada disco intervertebral. En esta imagen podemos observar las diferentes etapas de formación de las vértebras. En la imagen A podemos observar la vértebra mesenquimal. En la imagen B, a la sexta semana aparecen los centros de condrificación. Y a la séptima semana podemos ver los centros de osificación primarios. En la imagen D podemos observar una vértebra al nacimiento, en donde podemos observar el cartílago que une ambas partes del arco vertebral y la articulación cartilaginosa entre el cuerpo vertebral y el arco vertebral. En las imágenes E y F podemos observar los centros de osificación secundarios. Las costillas se forman a partir del proceso costal de las vértebras torácicas, inicialmente como una condensación. Posteriormente en esta condensación aparecen los centros de condrificación y posteriormente aparecen los centros de osificación. El esternón se va a formar a partir de una condensación del esclerotoma en la parte ventral del cuerpo a ambos lados. Posteriormente estos se van a ir fusionando de forma cefálica a caudal para formar lo que es el cuerpo del esternón. Posteriormente aparecen las condensaciones correspondientes al manurio esternal y por último la condensación correspondiente al apéndice sifoides. Cuando hablamos del cráneo, debemos dividir a este neurocráneo, o la porción del cráneo que contiene al encéfalo, y el viscerocráneo, o los huesos de la cara. A los huesos del neurocráneo los podemos dividir nuevamente en huesos membranosos y en huesos condrales. Como podemos ver en la imagen, una parte de los huesos del cráneo se origina a partir
del mesodermo paraxial, lo que está en rojo, y a partir del mesénquima de la cresta neural, lo que se encuentra en celeste. Los huesos membranosos son todos aquellos que se originan a partir de osificación membranosa. Los huesos condrales son todos aquellos que se originan a partir de un molde cartilaginoso. Todos estos huesos condrales se ubican a nivel de la base del cráneo. Si observamos la parte interna de la cavidad craneal, en su base vamos a encontrar todos estos huesos. Así también podemos ver que estos huesos condrales se originan embrionariamente de dos formas diferentes. Los que están por delante de la notocorda o precordales se originan a partir del mesénquima de la cresta neural, y aquellos que están por detrás de la notocorda o cordales se originan a partir del mesodermo paraxial. El viscerocráneo, que consta de los huesos de la cara, se forma principalmente a partir de los dos primeros arcos faríngeos. El primer arco origina la parte dorsal, la apófisis maxilar, que se extiende hacia adelante, debajo de la región del ojo, y produce el maxilar, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. La parte ventral, la apófisis mandibular, contiene el cartílago de Meckel. El mesénquima alrededor de este se condensa y se convierte en hueso mediante la osificación intramembranosa para dar origen a la mandíbula. El cartílago de Meckel desaparece salvo en el ligamento esfenomandibular. El extremo dorsal de la apófisis mandibular, junto con el del segundo arco faríngeo, origina el yunque, el martillo y el estribo. En el momento de nacer, los huesos planos del cráneo están separados por estrechas costuras de tejido conectivo, llamadas suturas. En los puntos donde más de dos huesos se encuentran, las suturas son anchas y reciben el nombre de fontanelas. La más prominente es la fontanela anterior, situada donde se juntan los dos huesos parietal y frontal. Las suturas y las fontanelas permiten que los huesos del cráneo se superpongan, un fenómeno denominado moldeado, durante el nacimiento. Poco después, los huesos membranosos regresan a su posición original y el cráneo se ve grande y redondo. De hecho, el tamaño de la bóveda es más grande que la pequeña región facial. Varias suturas y fontanelas permanecen membranosas durante mucho tiempo después del nacimiento, lo cual permite a los huesos de la bóveda seguir creciendo para albergar el crecimiento postnatal del encéfalo. En la imagen se pueden observar diferentes estadios de formación de las extremidades. Al final de la cuarta semana de desarrollo, las yemas de las extremidades se distinguen como evaginaciones de la pared ventrolateral del cuerpo. Primero aparecen las extremidades anteriores y luego las posteriores de 1 a 2 días después. En un principio, las yemas de las extremidades constan de un núcleo mesenquimatoso proveniente de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, que formarán los huesos y los tejidos conectivos de las extremidades. Una capa de ectodermo cúbico lo recubre. El ectodermo en el margen distal de la extremidad se engrosa y forma la cresta ectodérmica apical, que puede observarse en ambas imágenes. La cresta ejerce influjo apical sobre el mesénquima adyacente, haciendo que siga siendo una población de células indiferenciadas en rápida proliferación, la zona indiferenciada. Gracias al estímulo de esta zona, se van a ir formando las diferentes estructuras de la mano, o sea, los dedos de las manos y de los pies. En la imagen se observa la influencia inductiva
producida por el engrosamiento ectodérmico. El crecimiento comienza con la secreción de FGF10 por el mesodermo de la placa lateral en la región que produce las extremidades. Una vez iniciado el crecimiento, la cresta ectodérmica apical es inducida por las proteínas morfogénicas óseas y la confina en su ubicación del gen radical fringe, expresado en el ectodermo dorsal. A su vez, esta expresión induce la expresión del SER2 en las células destinadas a formar la cresta, y esta a su vez establece la secreción de FGF4 y FGF8 para mantener la zona de progresión, es decir, las células mesenquimatosas en rápida proliferación adyacentes a la cresta. El diseño antero-posterior de la extremidad está bajo el control de células en la zona de la actividad polarizante, SAP, en la cresta posterior. Estas células producen ácido retinoico, que empieza la expresión de SHH que regula el diseño. En esta representación esquemática de unas manos humanas, se ve cómo a los 14 días la muerte celular en la cresta ectodérmica apical crea una cresta individual para cada dedo. En la figura B vemos que a los 51 días la muerte celular en los espacios interdigitales separa los dedos, y en C a los 56 días se completa la separación de los mismos. Todo el hueso del esqueleto apendicular se forma a partir de osificación endocondral. A partir de la quinta semana, se puede observar la condrificación de los moldes mesenquimatosos de los miembros. Entre la séptima y decimosegunda semana, aparecen los centros primarios de osificación en los huesos de los miembros. La mayoría de los centros secundarios de osificación aparecen después del nacimiento, excepto los huesos de la rodilla que son visibles en las 34 a 38 semanas. El crecimiento en longitud del hueso depende de la proliferación del cartílago de crecimiento o placa epifisaria. El crecimiento en diámetro del hueso ocurre por depósito óseo en el periósteo y reabsorción en el endostio. Al final del crecimiento, en la vida adulta aproximadamente a los 20 años, se produce el cierre de la placa epifisaria con la cual finaliza el crecimiento del hueso. En la imagen se puede observar las diferentes etapas de formación de un hueso largo. Inicialmente el mesenquima se condensa, posteriormente se forman los focos de condrificación y la formación de cartílago. Posteriormente inician los focos de osificación primaria, sobre todo a nivel de la diáfisis. Y por último se producen los focos de osificación secundaria a nivel de las epífisis. Cuando hablamos de tejido muscular, tenemos que tener en cuenta que tenemos tres tipos: el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. Todos tienen origen embrionario diferente. El músculo esquelético se origina a partir del mesodermo paraxial. El músculo liso se origina a partir de la hoja visceral del mesodermo lateral, así como a partir del ectodermo. El músculo cardíaco se origina a partir del mesodermo lateral visceral. En esta serie de imágenes de color rojo podemos ver al mesodermo, que da origen a la mayor parte del tejido muscular del cuerpo. El mesodermo paraxial forma el músculo esquelético del esqueleto axial, la pared corporal, las extremidades y la cabeza. Como podemos recordar, los somitas se dividen en dos zonas: una región dorsal que va a formar al dermatoma y a los miotomas, y una porción ventral, el esclerotoma, que va a formar el esqueleto. En esta imagen podemos observar cómo a partir del somita se van a ir formando las estructuras mencionadas anteriormente: el esclerotoma en la parte ventral y el dermomiotoma en la parte dorsal.
podemos ver cómo los extremos del dermomiotoma van proliferando para formar el miotoma correspondiente, y a partir de este miotoma se van a formar los dominios primaxial y abaxial. A partir de este dominio primaxial, que está constituido predominantemente por células somíticas, se van a formar todos los músculos centrales, como los escalenos, genioides y prevertebrales en la región cervical, los intercostales en la región tóraco-abdominal, los músculos romboides, elevador de la escápula y dorsal ancho de la extremidad superior. A partir del dominio abaxial, que está constituido por parte de células somíticas y partes del mesodermo somático, se van a formar los músculos infraoideos en la región cervical, pectoral mayor y menor, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, esternales, recto del abdomen, diafragma pélvico en la región tóraco-abdominal, los músculos distales de las extremidades superiores y todos los músculos de las extremidades inferiores. Hacia el final de la quinta semana, las futuras células musculares se agrupan en dos porciones: una pequeña dorsal en epímero, que forman los músculos extensores de la columna vertebral y van a ser inervados por la rama primaria dorsal del nervio raquídeo, y una porción más grande, el hipómero, que dan lugar a los músculos de las extremidades y de la pared corporal, que van a ser inervados por la rama ventral primaria del nervio raquídeo. Todos los músculos voluntarios en la región cefálica derivan del mesodermo paraxial, somitas y somitómeros, incluidos los músculos de la lengua y el ojo, a excepción de los músculos del iris, que derivan del ectodermo de la cúpula óptica y los asociados a los arcos faringeos, el mesodermo visceral. En la siguiente tabla podemos observar el origen de los diferentes músculos y su inervación. Tenemos los músculos que se originan a partir de los somitómeros 1 al 7 y los músculos que se originan de los somitas 1 al 5. El músculo de las extremidades, como habíamos mencionado, se origina a partir del mesodermo paraxial. Los primeros indicios para la formación del músculo de las extremidades aparece a la séptima semana de desarrollo, en forma de una condensación del mesénquima que se encuentra próximo a la base de los esbosos. Al alargarse los músculos de los esbosos de las extremidades, el tejido muscular se desdobla en flexor y extensor. En un principio, los músculos de las extremidades tienen un carácter segmentario, pero con el tiempo estos se fusionan. El músculo cardíaco, como habíamos dicho, se desarrolla a partir de la hoja visceral del mesodermo lateral que rodea el tubo cardíaco endotelial. Los mioblastos se adhieren entre sí por uniones especiales, que más adelante se desarrollan para formar los discos intercalares. Las miofibrillas se forman de la misma manera que en el músculo esquelético, pero los mioblastos no se fusionan. Las proteínas PBX junto al factor de transcripción HAN2 promueven la diferenciación del músculo cardíaco. En esta secuencia de imágenes podemos observar la formación del tubo digestivo y del tubo cardíaco. Asimismo, podemos observar cómo el mesodermo va acompañando a la formación de estas estructuras y, como dijimos, para formar el músculo liso rodeando al tubo digestivo y el músculo cardíaco rodeando al tubo cardíaco. El músculo liso de la pared del intestino y sus derivados se origina a partir de la hoja visceral del mesodermo lateral, que rodea al endodermo de estas estructuras. El músculo liso de la aorta dorsal, las grandes arterias, derivan del mesodermo lateral visceral y de la cresta neural. Los músculos esfínter y dilatador de la pupila y los tejidos musculares de las glándulas mamarias y sudoríparas se originan del ectodermo. Muchas gracias por la atención y ante cualquier duda estamos a su entera disposición.